Mucho. Yo creo que para mí ha sido una gran ventaja haber estudiado Derecho. Por supuesto, yo estudié Derecho un poco por descarte, por el temor de terminar una carrera y morirme de hambre, habiendo estudiado la carrera que realmente era mi vocación, ¿no? Que era una mezcla de literatura con arte, ¿no? Así que escogí el Derecho porque un poco por descarte y porque me dijeron, a ti te gustan las letras, creo que el derecho podría ir bien contigo. Pero a la larga me di cuenta que mi vocación por las letras, por la literatura, incluso por el periodismo, era mucho más fuerte que la vocación por el derecho y que yo no iba a ser un buen abogado, no disfrutaba estudiando derecho. Ahora, a pesar de eso, siento que haber estudiado en la Facultad de Derecho me ayudó mucho, porque yo cuando comencé a trabajar, por ejemplo, en televisión, en Canal N, allá por 1999, con muchos chicos de mi generación que tenían mi misma edad, 23, 24 años, quizá un poco menos, yo descubrí que tenía una ventaja comparativa con relación a ellos, ¿no? Yo tenía un conocimiento de la norma jurídica y un conocimiento de la estructura del Estado que ellos no tenían, porque yo había estudiado una carrera que me había llevado por ahí, ¿no? Eh, Curiosamente, en algún momento yo estuve tentado a dejar la carrera y dedicarme a estudiar ciencias de la comunicación. Pensaba incluso cambiarme de universidad porque en la católica todavía no se dictaba ciencias de la comunicación, pasarme a la de Lima. Y conversé con un par de periodistas mayores, buenos amigos míos, que me dijeron que eso es lo que iba a pasar, ¿no? Que si seguía estudiando Derecho, yo iba a tener unas ventajas comparativas y que no iba a tener las desventajas de no haber estudiado periodismo, porque eso lo iba a aprender a la larga, lo iba a poder aprender a la larga sobre la cancha o, digamos, con mis propias lecturas y con mi propia experiencia, ¿no? Yo te confieso que ese vaticinio se cumplió y que para mí, repito, haber estudiado Derecho fue una gran ventaja, a pesar de haber sido, lo repito también, un mal estudiante de Derecho y un estudiante de Derecho a disgusto, que se tomó muchísimo tiempo en acabar su carrera. Yo creo que más bien la vocación por el periodismo me descubrió en mí, ¿no? Yo hice todo lo posible por no ser periodista, por no ser escritor. Me inscribí en la Facultad de Derecho, comencé a practicar desde muy joven, me acuerdo que practiqué en la Sociedad Nacional de Industrias, eh, pero al mismo tiempo ha sido una vocación tan fuerte la mía por el periodismo que no he podido escapar de ella. Comencé a hacer periodismo antes de ingresar a la Facultad de Derecho en una temporada que era muy dura para mí, la temporada en la que mis papás se separaron y que, bueno, al final terminaron divorciándose y se fueron a vivir en casas diferentes y un poco la familia se dividió, ¿no? Yo me fui a vivir con mi padre, mis hermanos con mi mamá y fue una época de mucha soledad, eh, a los cambios tan drásticos que uno enfrenta cuando deja el colegio y pasa a la universidad. Yo le añadí esa coyuntura. eh, y cuando llegué a la universidad, yo llegué muy entusiasmado por mis lecturas de los escritores peruanos que hablaban de la universidad como un gran lugar de conocimiento, ¿no? Eh, yo llegué a la Facultad de Derecho o a Estudios Generales Letras pensando en el patio de letras de San Marcos que escribía Vargas Llosa o Bryce, donde, digamos, pasaban los profesores y se entablaban grandes debates sobre filosofía, sobre política. Y yo llegué a la Universidad Católica en una época en la que eso no podía ocurrir, digamos a principios de los 90, para ser más concreto en el 93, el Perú era un campo de batalla, ¿no? O sea, las libertades yo creo que se estaban restringiendo mucho y la universidad era un reflejo de eso. Estaba prohibido sentarse en los jardines, estaba prohibido tocar guitarra, estaban prohibidas las grandes congregaciones, el gremialismo estaba proscrito, la política casi no se hacía en la universidad. Entonces, para mí la universidad no fue ese gran deslumbramiento que había sido para otros escritores. Al mismo tiempo, fue un descubrimiento de algunas cosas como algunas amistades, como algunos profesores, y la oportunidad de hacer algunas cosas gracias a la libertad que te da la universidad que no había podido hacer en el colegio. Y también coincidió
con que comencé a hacer periodismo, porque yo comencé a hacer periodismo desde letras, ¿no? Desde derecho, ¿no? Yo tuve la posibilidad de entrar como practicante a la revista Sí a los 17 años, cuando la revista Sí era este gran faro del periodismo de investigación. La dirigía Ricardo Uceda, trabajaba Edmundo Cruz, Santiago Pedraglio, y acababa de descubrir las fosas de la Cantuta. Entonces yo entré a trabajar ahí y para mí fue un descubrimiento, eso me cambió la vida, el ambiente de la redacción, que se escuchaba hasta la calle porque eran máquinas de escribir mecánicas, donde reinaba, digamos, César Leva, ¿no? En una esquina, con traje siempre, con su pata de palo, escribiendo con dos dedos la máquina mecánica. Eso fue increíble para mí, ¿no? Y yo creo que eso me hizo ver lo que yo quería hacer, ¿no? Y que a la larga el periodismo era lo que me importaba y el derecho era algo instrumental para el periodismo, ¿no? Claro. Que fue una vergüenza. Yo estuve ahí cuando se leyó la sentencia y la sentencia contradice cientos de años de jurisprudencia sobre la libertad de expresión. Eh, Se leyó una sentencia sobre Martha Meyer, que es un personaje notoriamente público, editora central del diario El Comercio, una persona que está permanentemente en el debate público, tiene columnas de opinión, no es una persona que precisamente se corte de decir lo que piensa. Y Rafa León escribió una columna crítica, una columna donde decía lo que pensaba de Martha Meyer, y creo que esa columna es absolutamente legítima en cualquier país democrático. Pero claro, el Perú tiene un problema, que es que el Poder Judicial no es predecible. Es un Poder Judicial donde las sentencias pueden ser contradictorias. Por la misma razón se puede llegar muchas veces a conclusiones diferentes. Hemos visto, por ejemplo, cómo hace poco un juez liberaba a los monos de Quepepampa, 29 integrantes de una banda criminal que ha sido investigada por la policía, que han cometido sicariato, extorsión, y bueno, ahora están libres por este juez, el juez Orozco. Yo creo que lo mismo pasó en el caso de Rafa León, ¿no? Cayó en manos de una jueza fujimorista, a la que le caía mal Rafa León, a la que le caía bien Martha Meyer, y creo que le trató de dar una lección a Rafa León, pero claro, terminó haciendo un papelón, ¿no? Porque en la segunda instancia corrigió su decisión y dejó las cosas como debían estar, ¿no? Rafa ejerció con absoluta legitimidad su derecho a la crítica, su derecho a la opinión. Y ahora, sí creo también que eso revela el temperamento fascista de algunos peruanos que piensan que el Poder Judicial es un arma de amedrentamiento y que las querellas por delitos contra el honor van a ser una forma de censura contra los críticos, ¿no? A mí me ha querellado Rafael Rey, por ejemplo, ¿no? Me ha querellado, estamos ahora en medio del proceso, y me ha querellado por una cita textual de una declaración suya. Entonces, no puede haber una querella más ridícula, ¿no? Porque lo que está diciendo Rafael Rey es que él mismo se difamó, porque yo he tomado una declaración textual y la incluí en un artículo. Entonces, claro, creo que Rafael Rey, Martha Meyer y otras personas de nuestra derecha más extrema, más conservadora, más trampista, digamos, han descubierto que el Poder Judicial puede servir como arma para tratar de asustar a sus críticos, cosa que no lograrán, ¿no? Es ridículo, porque finalmente quienes ejercemos el periodismo con independencia, con libertad y con crítica, creo que tenemos la razón. Ya la historia ha terminado de mostrarlo hace tiempo. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Ajá. Porque los personajes públicos no son necesariamente funcionarios públicos. Los personajes públicos son personajes que tienen notoriedad, trabajen en el Estado o trabajen en el sector privado, ¿no? A mí, yo ahora no trabajo en el sector público, trabajé en el Estado cuando estuve en TV Perú, pero ahora a mí alguien puede escribir una columna e insultarme libremente, y yo creo que es absolutamente legítimo. Lo que pasa es que la democracia tiene ese problema, entre comillas, que es que quienes no creen en ella se aprovechan de las posibilidades que da, y quienes creemos en ella somos más tolerantes. O sea, si a mí alguien me escribe una columna como la que Rafa León le escribió a Martha Meyer,
le respondería con otra columna o le respondería en una entrevista, pero jamás con una querella, porque me parece que el debate es fundamental para la formación de la opinión pública y que ese debate no se debe coartar. En cambio, Marta Meyer, que no cree en la democracia, o Rafael Rey, que no cree en la democracia, aprovechan las posibilidades que da la democracia para insultar a sus críticos libremente. Si no, mire el programa de Rafael Rey y José Barba Caballero o lee la cuenta de Twitter de Rafael Rey. Pero cuando se sienten agredidos, inmediatamente querellan a sus agresores, ¿no? Esa es una falta de coherencia y un doblez que creo que los pinta de cuerpo entero. Cada vez es un límite más tenue, ¿no? Cada vez creo que la libertad de expresión tiene un alcance más amplio. Yo creo que ni siquiera los insultos deberían ser penados. Es una opinión personal. Sé que existe el delito de injuria, que cuando alguien insulta a otra persona puede ser penado, pero creo que debería incluso tolerarse ese extremo. Yo creo que es claramente preferible una democracia en la que se cometen ese tipo de excesos a una democracia en la que se cometen más bien defectos, o sea, una democracia en la que las personas se inhiben. Sí creo también que hay un debate largo sobre si se debe sancionar con pena de cárcel, es decir, si debe estar en el Código Penal, si deben estar los delitos contra el honor en el Código Penal. Yo creo que no deberían estar y creo que deberían ser solo sanciones civiles las que recaen sobre las personas que se exceden en el ejercicio de su libertad de expresión, ¿no? Eso ha probado golpear más, golpear mejor a las personas que abusan de su libertad de expresión. En Inglaterra las multas son altísimas cuando alguien comete una difamación, cuando dice una mentira o cuando se inmiscuye en ese espacio reducido de las personas e intocable que es la intimidad, ¿no? Y yo creo que ese es un freno mucho más efectivo para los medios de comunicación que la cárcel. Y además creo que es una sanción bastante fascista a estas alturas, la cárcel para alguien que dice algo de más, ¿no? Claro. Yo creo que están cambiando la forma de hacer periodismo porque finalmente cualquier persona que tiene una tablet, una computadora o un celular, un teléfono inteligente, puede hacer periodismo. Pero yo tengo sí mis reservas porque creo que justamente esa posibilidad de que todos hagamos periodismo hace que proliferen desequilibrados, personas intencionadas, personas malas en ese ambiente, ¿no? Entonces, así como se ha democratizado la posibilidad de hacer periodismo, se ha democratizado la posibilidad de mentir y decir tonterías, porque cualquiera, repito, que tiene un teléfono puede escribir algo que es una mentira, o que es una media verdad, o que es una bajeza, y eso puede muchas veces traducirse por los likes y por las repeticiones y por los retweets en una verdad cuando no lo es. Entonces yo creo que el periodismo sigue siendo en el fondo el periodismo tradicional. Los diarios con sus estándares de calidad nos garantizan una forma de hacer periodismo un poco más transparente y un poco mejor que las páginas web. Hay páginas web que han conseguido gran credibilidad, como por ejemplo IDL Reporteros en el Perú, o La Mula, o algunas otras, y yo creo que son fuentes confiables y que justamente como son fuentes confiables se pueden leer sin temor, ¿no? Pero hay que, digamos, escarbar mucho para encontrarlas, ¿no? Hay mucha basura alrededor de estas páginas web que son, digamos, un nuevo periodismo y que son un periodismo mucho más activo, mucho más dinámico, mucho más moderno, ¿no? Creo que la campaña de los Estados Unidos ha demostrado también el valor que tienen los diarios tradicionales. Creo que han sido The Washington Post, The New York Times, todos estos diarios que tienen más de 100 años de antigüedad, los que han estado en la primera línea de la información, los que han sabido señalar las contradicciones, las abiertas mentiras de Trump, y ha sido mucho de la manipulación de Trump en los medios digitales lo que ha contribuido a su crecimiento, ¿no? Entonces ahí
Como todo, yo no soy un conservador, yo creo que ese es el camino, que es el futuro, pero hay que verlo con reservas, hay que verlo con autocrítica y hay que ver qué se está haciendo mal y qué se puede mejorar, ¿no?